Hoy, en One World Together at Home, hablaremos del COVID-19 en diferentes áreas y sus consecuencias. A continuación, viene la historiadora Laura Sofía Velázquez a hablarnos de las pandemias a través del tiempo. Gracias al programa por invitarme. A continuación, les voy a mencionar unas cuantas pandemias que han sucedido a través de la historia y las más conocidas. La peste negra, que comenzó en el siglo XIV. La gripe española, que va desde 1918 hasta 1919 y mató más de 25 millones de personas en 6 meses. El VIH o el SIDA, que mató entre 20 y 25 millones de personas. Síndrome respiratorio severo o SARS, eso fue en el 2002 y tuvo 774 víctimas. Y como último tenemos el ébola, que principalmente fue de 2014 a 2016 con 11.000 muertes. Gracias. Gracias por esa información, Laura. A continuación vamos a hablar sobre la actual pandemia y su procedencia con la bióloga y química Catalina Romero. Continuando con lo anteriormente mencionado, vamos a investigar más a fondo sobre el coronavirus. Los primeros casos fueron en diciembre del 2019 en Wuhan, China. Se originó en un mercado ilegal de animales, que el animal principal fue el pangolín. Continuaremos hablando de cómo se transmite este virus. Cadena de transmisión del virus. Cuando el virus entra a nuestro cuerpo, ya sea por ojos, nariz y boca, este se sujeta a las células de la mucosa que están en la garganta y nariz. Gracias a su proteína en forma de lanza, el coronavirus puede penetrar más fácilmente la membrana celular, creando más copias de este, hasta 10.000 y 100.000 copias, haciendo que este se reproduzca más fácilmente y mucho más rápido. Cuando esto ocurre, el cuerpo automáticamente se da cuenta de que el virus está ahí y entonces empieza el virus a transcurrir por los conductos bronquiales, lo que causa que nosotros se nos inflame la garganta y empecemos a toser. El cuerpo, por dar batalla, empieza a producir inflamaciones y esto hace que aparezca la fiebre. ¿Qué hacemos para controlar esto? Hay dos medicamentos, ibuprofeno y cloroquina. Estos ayudan básicamente a reducir la inflamación y fiebre, y la cloroquina lo que hace es reducir los anticuerpos antígenos. Gracias. Gracias, Catalina, por esa útil información. Ahora hablaremos con el coach Nicolás Ruiz, quien nos dirá la importancia de hacer deporte en estos tiempos y nos dará algunos testimonios de deportistas que superaron esta enfermedad. Gracias, Mauricio. A causa de la pandemia COVID-19 hemos visto que algunos deportistas se han visto contagiados, como lo han sido Amal y Mike, que han dado positivos. Ambos han dado su testimonio. Ahmad Eyad y Mike Shooks son dos deportistas que se han visto contagiados y han dado su testimonio. Desde el inicio de la pandemia se pensaba que las personas que presentaban complicaciones médicas son más fáciles a padecer los efectos de esta enfermedad. Se dice que los deportistas, en cambio, tienen menos posibilidad de padecer estos efectos debido a su condición física constante. Estos dos deportistas activos de Estados Unidos que han sido contagiados han evidenciado que hasta los deportistas están expuestos a padecer estos efectos del COVID-19. Uno de ellos, debido a la gravedad de su estado, fue inducido al coma. Como bien acabamos de escuchar los testimonios de ambos deportistas, es importante mantener la actividad física en estos tiempos de pandemia, ya que nos permite tener una buena salud, una buena alimentación y buen estado físico. En primer lugar, la actividad física tiene el potencial de reducir la gravedad de las infecciones del COVID-19. En segundo lugar, cuando se está activo, los músculos producen un compuesto que ayuda a que el funcionamiento inmunitario sea mejor y se fortalezca para estos dos procesos biológicos que reaccionan a las infecciones del COVID-19. Es importante que cuando vayamos a dar los primeros auxilios a una persona, debemos contar con los elementos de bioseguridad y llamar a las líneas de atención de emergencia. Muchas gracias al coach Nicolás Ruiz por esos testimonios. A continuación hablaremos con el estadístico Santiago Ruiz, quien nos contará la situación de la comunidad. A continuación vamos a conocer los resultados que se obtuvieron de la encuesta aplicada a la comunidad educativa Colegio Ignacio Moderno del Valle. Como estamos viendo en la pantalla, estos fueron los resultados que se obtuvieron de la encuesta aplicada a la comunidad educativa Gimnasio Moderno del Valle.
que tuvo como objetivo conocer la situación actual que está viviendo la comunidad a causa de la pandemia COVID-19. En la primera sección, información y manejo del virus, en el ítem que dice qué debe hacer si usted o alguien de su familia presenta síntomas del virus, donde un 92,3% de ellos dicen que deben llamar a un centro de atención médica, un 61,5% permanecían en el hogar y un solo 3,8% dicen que ir al centro médico sin avisar con antelación. En la siguiente sesión, situación de salud en casa, en el INTENS, el confinamiento a causa del estado de alarma puede ser difícil de entender para los niños. ¿Cuál es la mejor manera de explicarles la situación en la que se encuentran? Donde un 100% está de acuerdo en aportarles información comprensible a los niños en estos tiempos de pandemia que sea adaptada a su edad. En la siguiente sesión, situación social, en el ítem, ¿qué tan importante es el distanciamiento social? Donde un 73,1% dicen que es muy importante y un 26,9% dice que es solamente importante. En la sesión situación económica en casa, en el ítem ¿cómo hace usted el mercado del hogar? Donde un 88,5% compra solo lo estrictamente necesario, un 7,7% compra muy poco y un 3,8% compra los productos de la canasta familiar. En la sesión de las clases virtuales, en el ítem, la confianza que usted siente al emplear los medios tecnológicos es buena o regular, donde un 80,8% es buena manejándolas y un 19,2% es regular manejando los medios tecnológicos. Como estamos viendo en la última sesión, utilización de tiempo libre, en el último ítem, si está de acuerdo con las clases presenciales, donde un 80,8% no está nada de acuerdo a volver a las clases presenciales, un 11,5% están muy de acuerdo y un solo 7,7% están de acuerdo. Gracias por la atención. Cómete un Snickers. ¿Mejor? Mejor. No eres tú cuando tienes hambre. Snickers. Gracias al estadístico Santiago Ruiz por esas cifras. Ahora estaremos en comunicación con la directora general de la UNICEF, Jenny Romero, quien nos pondrá en contexto sobre la situación actual que están sufriendo los niños explotados por trabajo forzado. El COVID-19 y la realidad de los niños con la crisis económica mundial. Debido a la pandemia del COVID-19, la ONU ha declarado oficialmente que la crisis económica empujará a millones de niños al trabajo forzado. Esto nos dice cuán grave es la pérdida laboral que hasta los niños tienen que verse forzados a conseguir un sustento para el hogar. Como consecuencia, tendremos pérdida de la calidad de vida, empleo a la baja, el crecimiento del trabajo informal, la reducción en remesas, menos comercio internacional, escuelas cerradas, que es un factor de riesgo, y la muerte de los padres. De acuerdo con estas consecuencias, podemos ver cuán alto es la probabilidad que el trabajo de niños y menores de edad sea mayor que en tiempos anteriores. Cuando la pobreza aumenta un 1%, el trabajo infantil aumenta un 0,7% en algunos países de la Unión Europea y los Estados Unidos. Según el informe, en el pasado se ha demostrado que las remesas internacionales reducen el trabajo infantil en los países pobres. La evidencia de crisis anteriores sugiere que cuando los sistemas de salud no cuentan con recursos suficientes y falta de mecanismos de protección social, es muy probable que las familias experimenten crisis de salud severas. Menos oportunidades de empleo y salarios más bajos pueden llevar a las personas a un trabajo informal o de explotación, lo que puede reducir aún más los salarios y a su vez contribuir al trabajo infantil. En comparación con los adultos, es más probable que los niños acepten trabajo por menos salario y en condiciones vulnerables. Las empresas pueden reclutar niños deliberadamente para reducir costos y aumentar las ganancias. Y es que los niños son a menudo la mano de obra más disponible en los hogares. Por ejemplo,
El desempleo de los padres debido a la crisis económica en Brasil ha llevado a los niños a intervenir para proporcionar apoyo temporal. Se han documentado efectos similares en Guatemala, India, México, Estados Unidos y República de Tanzania. Gracias. Gracias a la invitada representante de la UNICEF, Jenny Romero, por ponernos al tanto de esta situación. Siguiendo con la economista Daniela Velázquez, quien nos hablará sobre la situación actual de las empresas de contact center bajo este confinamiento. ¿Cómo superar estos obstáculos y garantizar que su negocio funcione bien ante esta crisis inesperada? Primero, centrarse en el trabajo remoto. Segundo, asegurarse de que los sistemas son flexibles. Tercero, mantener a los clientes informados. En esta pandemia, Cuatro, los contact aprovechar centers la presentan oportunidad numerosos para desafíos. Lo más notable es cómo continuar las operaciones cuando el personal no está en la oficina. Y ese es solo el comienzo. Otros desafíos incluyen niveles reducidos del personal y un efecto adicional en el servicio prestado al cliente final. Inevitablemente habrá una mayor presión en las operaciones diarias, ya que dependiendo del servicio o operación del contact center, puede haber un mayor volumen de interacciones y con menos personal para atenderlas. Habrá un mayor tiempo de espera y seguramente impactará en la satisfacción al cliente. Gracias a la economista Daniela Velázquez por estos datos tan importantes. A continuación tendremos a un invitado muy especial, nuestro corresponsal Andrew Pimentel, quien nos va a hablar sobre cómo ha afectado esta pandemia a la educación. Andrew, tell us about it. The COVID-19 pandemic has led to the largest disruption of education ever. In July, schools were closed in more than 160 countries, affecting over 1 billion students. At least 40 million children worldwide have missed out on education in their critical preschool year, and parents have been forced to assume heavy care burdens in the home. Despite the delivery of lessons by radio, television, and online, but the displaced and refugees students and those in remote areas are at highest risk of being left behind. The ONU said that the decisions which the government and the partners take could have lasting impact on thousands. As the world faces unsustainable levels of inequality, we need education. We must take bold steps now to create inclusive, resilient, and quality education systems. Muchas gracias a nuestro corresponsal Andrew Pimentel por estos datos tan importantes. Para finalizar estaremos hablando con la física Rose Park Velázquez, quien nos hablará acerca de los avances físicos que han tenido sobre el virus. Los científicos Bushimi y Safari estudiaron a profundidad la literatura científica sobre el coronavirus y otros virus como la influenza. Los hallazgos de tales lecturas les permitieron comprender que habían pocas explicaciones sobre las reacciones del virus a fenómenos físicos como el clima. El estudio evaluará la resistencia de la estructura del nuevo virus ante cambios en la humedad y la temperatura, estaciones cambiantes e incluso microclimas como sitios con aire acondicionado. Partiendo de la semejanza que mantiene con el virus de la influenza, gotas de moco que se contagian a través del aire. Los investigadores se proponen determinar cómo las gotas pierden su capacidad infecciosa, porque las partículas pierden su integridad estructural. Una estructura para el virus de la neumonía COVID-19. ¿Qué hace funcionar al virus? ¿Qué lo hace morir? Son las incógnitas que la réplica fiel de la estructura que mantiene todo acoplado ayudará a develar. El estudio pretende mostrar la física de cómo las gotas envueltas en diferentes condiciones de temperatura y humedad afecta la infecciosidad del virus. A continuación, una propuesta para que los estudiantes vuelvan a clases presenciales. Debido a la complejidad de proyectos que se manejan en los grados superiores décimos y 11, vamos a empezar con ellos. Cada salón tendrá máximo 13 estudiantes respetando lo más que se pueda el distanciamiento social. Cada alumno contará obligatoriamente con todos los implementos de bioseguridad básicos, como son el tapabocas, guantes, máscara,
y gel antibacterial. En cada entrada de la institución se les va a desinfectar sus cosas y sus zapatos. En cada hora se les va a dar un espacio a los estudiantes para que vayan y se laven las manos con agua y con jabón. Esto va a suceder 3 veces a la semana con su respectiva jornada escolar. Muchas gracias por estar atentos a nuestro programa One Word Together at Home. Con ustedes, su presentador favorito, Mauricio Pimentel, y recuerden, quédense en casa.